situación. Bueno, vamos a hablar de mi primer toque. Habíamos hablado de cómo afectaría o cómo ha afectado toda esta suspensión de distintos campeonatos a los deportistas, y para eso tenemos a Marcelo Roffé, un reconocido psicólogo deportivo, ha estado vinculado a la Selección Colombia y demás. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. No sé si se ve y se escucha bien. Perfecto. Saludos para ustedes y para la audiencia, un placer. Perfecto, Marcelo. No, se ve y se escucha perfecto. Marcelo, ¿qué tanto puede afectar a un deportista? Porque incluso nosotros aquí en este programa, en Primer Toque, hemos invitado a varios futbolistas, caso específico, y cuando uno les pregunta sobre cómo están llevando esta suspensión, ya uno nota hasta cierta ansiedad por volver a jugar, por volver a competir. ¿Qué tanto podría afectar a un deportista estar tanto tiempo, ya casi 6 meses, sin tener un campeonato donde pueda participar? Bueno, vos dijiste ansiedad. La ansiedad es producto de la incertidumbre. Y la incertidumbre de la pandemia atravesó todas las áreas laborales, no solo el fútbol, ¿no? Lo que sucede es que en Europa han parado de 2 a 3 meses y acá en nuestro continente han parado prácticamente 6, ¿no? Nosotros creemos, los estudios que tenemos y las investigaciones, es que los miedos más comunes del futbolista ahora son el miedo a lesionarse, el miedo a contagiarse y el miedo a la situación financiera, económico, personal, porque muchos jugadores han quedado sin club o muchos se les vence el contrato, por lo menos acá en la Argentina, no sé cómo será en Colombia, y es un momento difícil para reinsertarse, sobre todo en los mercados europeos o extranjeros o externos, donde el jugador busca eso como prioridad por un tema económico, ¿no? Entonces está todo mucho más lento y la pandemia cambió al mundo. Marcelo, hola, bienvenido. Quisiera saber qué tan fluida se hace esa comunicación entre deportista, futbolista, psicólogo. Lo digo porque el trabajo psicológico ha demostrado que sirve, que da muy buenos resultados. Tengo casos muy concretos como el del Once Caldas, ganador de la Copa Libertadores de América en el 2004, que tenía un psicólogo que era tan importante como el entrenador, el preparador físico y demás. Y en el caso tuyo con nuestra Selección Colombia, en el proceso para regresar a un campeonato mundial después de 16 años. No faltará el que diga, no, yo no estoy loco, yo no necesito ir al psicólogo. Pero ¿cómo va siendo más fluida esa relación deportista-psicólogo con el paso de los años? ¿Cómo estás? Mirá, los prejuicios más comunes, uno ya lleva 25 años en el alto rendimiento, pero no quiere decir que hayan desaparecido. Los prejuicios más comunes es, como vos bien describís, no estoy loco ni enfermo, o el psicólogo va a llevar y traer. La verdad que lo que vos citás del Once Caldas es buena referencia, y la experiencia con Pekerman en las selecciones mayores o absolutas de Colombia también fue buena, no solo por la clasificación, cabeza de serie, 5º puesto en el Mundial, sino por la cohesión de equipo que había y el cambio de mentalidad. A ver, uno es invitado a otros países del mundo y uno conoce colegas y va viendo. En juveniles yo creo que no se discute el rol. Es como que está aceptado. De los 13 a los 21 años, en las formativas, nadie discute el rol del psicólogo deportivo. Por lo menos en estos últimos años. Ahora, en el fútbol profesional ya hay un poco más de soberbia y de pensar al psicólogo como una incapacidad propia, más que como un complemento. Pero esto pasa en Colombia, en Argentina, en casi todos los países del mundo. De los 22, 24, 20 equipos, solamente 5 o 6 tienen psicólogo deportivo en el fútbol profesional. Y a nivel selección, en ese mundial que vos decís, Brasil 2014, éramos 3 psicólogos deportivos nada más. O sea, después había un psiquiatra, que no es lo mismo, un psicólogo clínico, que no es lo mismo, un sociólogo, que no es lo mismo. Pero psicólogos deportivos formados y a tiempo completo estaba el de Alemania y, bueno, mi caso con Colombia, y después estaba Regina Brandao con Brasil,
que estaba pero no estaba, o sea, no estaba a tiempo completo, pero terminó asesorando. Así que vos fijate que el número de 32, el 10%, digamos, ¿no? Poco. Yo creo que con esto de la cuarentena ahora, muchos lo buscan, pero de manera privada, personal, porque los clubes se lo tendrían que procurar y muchas veces no se lo procuran, ¿no? Pero bueno, es un lento camino y una lucha silenciosa y que estamos recorriendo y la gente, los dirigentes sobre todo y los entrenadores tienen que entender que la fortaleza mental es parte del entrenamiento invisible que debe tener un jugador de fútbol. Y un deportista en general, no Eso solo es un totalmente futbolista. cierto. Es verdad, Marcelo. Pero yo quería preguntarte sobre la principal dificultad que se tuvo previo a ese campeonato del mundo de Brasil 2014 para Colombia. Sé que el tema que debemos tratar ahora es cómo va a llegar psicológicamente un jugador de tanto tiempo de para a la competencia, que es un tema mediático. Pero si te tocara hacer un análisis en este momento de saber cuál fue la principal dificultad del tema desde el punto de vista psicológico para esa selección de Peckerman en el momento, ¿cuál fue o cuáles fueron? Porque sé que fueron varias. No, mirá, hay algo que se llama secreto profesional, o sea, y nosotros no podemos revelar intimidades de nuestro trabajo porque es un juramento hipocrático que hacemos cuando, en mi caso ya van a ser 30 años ahora en diciembre que me gradué de psicólogo. Lo que te puedo decir es lo que se publicó en el libro que está publicado por Planeta en el 2018, Liderazgo para Equipos, ahí en Colombia. La planificación que se hizo, los trabajos, digamos, grupales, individuales de cohesión de equipo, pero no es que hubo un obstáculo, hubo muchos obstáculos. Por lo pronto me acuerdo que la primera vez que yo fui a la concentración, que fue, no sé si ustedes se acuerdan, agosto del 2012 en Madrid, hace 8 años exactamente. A Peckerman se lo criticó porque no utilizó esa fecha FIFA para hacer partidos amistosos y en realidad nadie sabía que ahí empezaba, digamos, una pata más del trabajo interdisciplinario, que era esto de empezar a trabajar la cabeza de los jugadores y empezar a cambiar el chip hacia una mentalidad ganadora. Después, más cerca del Mundial, lo que fue público, ¿no? Las lesiones que impidieron que Radamel Falcao, que Amaranto Perea y otro jugador más. Muriel. Ahora se me fue el nombre. El número 5 que se lesionó. Valencia. Edwin Valencia. Edwin Valencia. Valencia fue en los Juegos, en la Copa América 2015. Un 5 que jugaba en Nacional. Aldo. Que todavía está jugando. Aldo Leao puede ser. Aldo se va. Aldo Leao. Aldo se lesiona un día antes de viajar a Brasil. Exactamente. Sí. Bueno, todo eso repercutió en el grupo. Imagínate, la última práctica choca con un compañero y se lesiona y no puede viajar con 33 años. Era su primer mundial y su último mundial. Entonces, pero la entereza con la que lo tomó el grupo, digamos, y los mismos jugadores acompañando después al equipo a Brasil, habla muy bien de la calidad humana de ese grupo de jugadores y del equipo que supo conformar Peckerman y el concepto de hermandad, ¿no? Entre los mismos jugadores, ¿no? Y de apoyar al que le tocaba. Quizá eso es lo que te puedo responder a tu pregunta. Marcelo, usted también hace un rato habló de un libro, y yo quiero hacer referencia a Mi hija la campeona, Mi hijo el campeón, las presiones de los padres y el entorno, ¿no? Que es otro de los libros suyos y que habla precisamente de todas las presiones que tiene que afrontar un niño y cómo lo deberían manejar los padres. Exactamente. Bueno, si me permite mostrarlo, es un libro como el otro, como Liderazgo para Equipos, que salió en el 2018 y lo presentamos en la feria. Este año no pudimos viajar por razones obvias y salió publicado en febrero, ¿no? Mi hija la campeona y mi hijo el campeón,
que escribimos con 2 colegas más de la psicología del deporte, Las presiones de los padres y el entorno. Tiene el único prólogo que Pekerman escribió en sus 70 años de vida, así que ese es un orgullo. Y habla un poco de que el 90% de los padres son desequilibrados. O sea, que por un lado, en el mundo, no en un país en particular, por un lado, bueno, en nuestros países pobres un poco más. Por un lado buscan que el hijo o la hija realicen el sueño de lo que ellos no pudieron ser, y por otro lado quieren salvarse económicamente para no trabajar más. Y muchas veces las dos combinadas. Entonces está el padre sobreprotector, la madre indiferente, el padre exitista, la madre agresiva. Bueno, un cóctel, el padre que se cree entrenador en la banda, los padres sponsor, los padres dirigentes de un club para asegurarse que la hija o el hijo llegue. Bueno, todo esto lo único que logra es alejar al deportista del deporte y de la pasión que tiene, ¿no? De la motivación. E inclusive en este libro hemos publicado una experiencia que hemos tenido en Deportivo Cali en el 2016, junto a el prof Fernando Arias, el conocido científico del fútbol, donde ya se venían trabajando con talleres a padres y nosotros pudimos llegar en un momento que pudimos darle una vueltita más y se le prohibió a los padres asistir a los entrenamientos. Ustedes saben que Deportivo Cali, junto a Envigado y Atlético Nacional, están consideradas en Colombia las 3 principales canteras del fútbol colombiano. Y se pudo hacer con fundamentos, con reuniones con padres, sin ningún problema, demostrándoles con videos y con teoría y con acciones concretas cómo la presencia de ellos, aunque sea a 30 metros, 40, 20, 50, influía negativamente en el rendimiento de sus hijos, en este caso, en el entrenamiento. No se pudo, porque ya es bastante más difícil, prohibirles la presencia en las competencias, pero sí ordenar una serie de pautas para que esto sea ordenado de manera educada y esté dentro de un protocolo y no pase a mayores, ¿no? Esta violencia, agresividad, etc. Marcelo, muchísimas gracias, éxitos con el libro y muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Bueno, un placer, gracias Win Sports, gracias a la mesa y buena semana, ¿eh? El placer fue mío. Gracias, Marcelo, lo mismo. Creo que después de esa camiseta de la selección argentina está la de Colombia, ¿no? Está, y claro.